La pequeña aldea de Nagirev, en Budapest, era un rincón sombrío a principios del siglo XX. Y lo fue aún más cuando, a partir del año 1911, comenzó a fallecer de manera extraña, pero en idénticas circunstancias, un buen número de campesinos. Poco después, lo que empezó con la muerte de los hombres del municipio se extendió a personas de cualquier sexo y edad, convirtiendo aquel pueblo de Hungría en un punto negro. Lo que nadie sabía fuera de aquellas fronteras es que había una mano negra, decenas de manos negras. Un complot llevado a cabo por las mujeres del entorno, que habían decidido asesinar a sus maridos primero y luego a cualquier familiar que les resultara incómodo. El modus operandi era el envenenamiento, propiciado por una malvada comadrona, Julia Fazekas, que les proporcionaba arsénico conseguido por medio de la cocción de tiras de papel matamoscas que ella misma compraba en la capital. Tras el descubrimiento de los crímenes en 1929 y el encarcelamiento y ajusticiamiento de sus protagonistas, Nagirev fue conocida como la aldea del crimen, y aquellas mujeres recibieron el apodo de las fabricantes de ángeles por haber quitado la vida, según algunos expertos, a más de 300 hombres. Esta noche abrimos un expediente cuyas protagonistas son las mujeres. Además del caso Nagirev, recordaremos la muerte de la joven Silvia Likens en octubre de 1965 a manos de una mujer malvada, Gertrud Baniszewski. Una muerte que fue precedida de una espantosa tortura y que fue considerada como la historia de abusos físicos más terrible del estado de Indiana en Estados Unidos. En pocas ocasiones hemos conocido historias de crímenes cometidos por mujeres tan impresionantes como las que vamos a abordar hoy en esta crónica negra. Asesinatos que dejaron algunos una sola víctima y otros más de un centenar. En todos hay una figura femenina como telón de fondo. Por eso estas historias ocuparon páginas destacadas en las crónicas de sucesos de cada época y sin duda aterrando a la sociedad que le tocó vivirlas. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Si te parece, vamos a comenzar conociendo a ese grupo de mujeres que han pasado a la historia. En fin, con un nombre ciertamente irónico, las fabricantes de ángeles. Pues vamos a viajar al año 1911 y concretamente a la pequeña aldea de Nagirev, a unos 150 kilómetros de Budapest, en Hungría. A esta localidad agrícola llegó una comadrona, ella se llamaba Julia Fazekas, y llegó sola porque su marido había fallecido tiempo atrás de manera misteriosa. A pesar de que Julia era una forastera, sus dotes como partera la convirtieron en una figura muy popular, ya no solamente por asistir a los partos, sino también por sus recomendaciones al resto de mujeres en cuestiones médicas. Estamos hablando del año 1911. Conviene recordar que en esa aldea, en ese entonces, en ese 1911,
estaba habitada básicamente por gente analfabeta, ¿verdad? Claro, y además ese es un aspecto muy relevante porque había llegado una población, como bien dices, analfabeta, una mujer que tenía conocimientos médicos y que además, como antes decíamos, hacía labores de matrona. Y eso provocó que la trataran con mucho respeto, casi como si fuera una especie de sabia. En Nagirev, fíjate, ni siquiera había médicos por aquel entonces. Y parece que en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, tiene lugar el origen de lo que luego sería una auténtica masacre. Sí, porque al iniciarse la guerra, los hombres de Nagirev se fueron a luchar al frente para defender al Imperio Austrohúngaro. Y a su vez, el municipio se convirtió en la sede de un asentamiento de prisioneros aliados que, a pesar de que eran prisioneros, tenían libertad para moverse por el pueblo. Y aquello, curiosamente, provocó que las mujeres de Nagirev iniciaran relaciones con aquellos prisioneros, o sea, que se convirtieran en sus amantes. Aunque esta especie de gesto de infidelidad colectiva pueda parecer extraño, conviene recordar que en aquella época los matrimonios eran, en su mayoría, concertados por conveniencias familiares. No era posible divorciarse. Así que muchas de esas mujeres se sintieron atraídas por aquellos prisioneros llegados de países civilizados frente a sus maridos, analfabetas, con tendencias alcohólicas, que habían sido llamados a filas. Diría yo, José Manuel, que el problema se produce cuando esos hombres que se habían ido a la guerra regresaron de nuevo a casa. Sí, regresan a casa y en vez de producirse pues un reencuentro feliz, lo que se produjo fue un momento incómodo, entre otras cosas porque las batallas habían embrutecido a aquellos maridos, incluso algunos habían sufrido mutilaciones o incluso volvieron con problemas psicológicos. Es decir, que aquellas historias de las mujeres del pueblo que estaban viviendo con estos, digamos, amantes, se vieron truncadas. Se había truncado por completo esa nueva vida de libertad y las mujeres se vieron abocadas a volver a esa sociedad machista que habían dejado atrás durante un tiempo. Pero ojo, que ahí estaba Julia Facecas para proponerles un plan B, asesinar a sus maridos. Y no solamente les dio la idea, también el método. Junto a su ayudante Susana Olaz, les proporcionó el arma del crimen, que sería un arma muy sutil, un veneno. Hablando de veneno y hablando de mujeres, digo, porque la historia de la Crónica Negra está llena de utilización de arsénico como veneno. Estamos hablando en este caso también de arsénico. Y de un arsénico que ella misma producía y lo hacía cociendo las tiras de papel matamoscas que compraba en Budapest. Y de esa cocción era donde salía el arsénico. Y era un buen truque. Las mujeres del municipio conseguirían su sueño de matar a sus maridos y Julia Facecas ganaría un buen dinero. ¿Y las mujeres de Nagirev aceptaron esta propuesta? La aceptaron porque estaban desesperadas. No querían volver a su vieja vida, así que decidieron seguir el consejo, matar a sus maridos, y así comenzó uno de los asesinatos colectivos más impresionantes y prolongados de la historia. Vamos con el relato de los hechos. ¿Y cuándo se produjo el primer asesinato? Viajamos al año 1914. La víctima fue un anciano llamado Peter Egedus y a partir de ahí hasta el año 1929 varias mujeres del pueblo compraron el veneno para matar a sus maridos. Y aquello provocó que, tras 15 años de asesinatos, la aldea de Nagirev fuera conocida como la aldea del crimen y las mujeres del municipio como las fabricantes de ángeles. Aunque algunos investigadores, como el historiador húngaro Béla Bodó, él habla en sus crónicas de un total de 50 víctimas. Otras voces autorizadas elevan la cifra a más de 300. En realidad nunca se pudo calcular el número aproximado de muertes por el método del arsénico en esta aldea. Dos factores influyeron en la impunidad que reinó en Nagirev durante aquellos 15 años. Por un lado, que la guerra provocó un abandono a nivel social y político de aquella remota aldea, apenas marcada en el mapa. Por el otro, la identidad del funcionario encargado de redactar los certificados de defunción, que por cierto, era el primo de Julia Facecas. Desde su puesto de privilegio,
calificaba sistemáticamente aquellas muertes por envenenamiento como muertes naturales, dificultando así cualquier investigación. Cuentan las crónicas que hay un momento en el que el asunto se les va de las manos a aquellas mujeres de Naguiref. Sí, porque hasta ese momento, aunque se deben catalogar de asesinas, esas mujeres tenían, por decirlo así, un motivo personal para matar: el maltrato que recibían por parte de sus maridos y esa falta de vínculos afectivos con ellos. Pero es que aquellas fabricantes de ángeles cruzaron la línea y decidieron matar por venganza, por capricho, y ya no solamente a sus maridos. Llegó un punto en el que asesinaron a sus padres, a sus hijos, incluso a sus amantes. José Manuel, ¿qué casos de este tipo se recuerdan? Hay algunos que son realmente escalofriantes. Por ejemplo, el de María Cardos, que además de matar a su marido y a su amante, asesinó a su propio hijo. O el de Rose Hoive, que envenenó a su esposo porque, según decía, era demasiado aburrido. También se conoce la historia de María Varga, que mató a 7 miembros de su familia, entre ellos a su marido, que había quedado ciego en el frente, y al que envenenó el 24 de diciembre, alegando después que su muerte fue para ella un regalo de Navidad. Realmente da la impresión de que estamos ante un estado colectivo de locura, ¿no? Las crónicas periodísticas reflejaron más historias similares. Sí, hay otro caso muy singular, el de Juliana Lipke, que mató a su marido, a su cuñada, a su hermano, a su tía, a su madrastra, y no contenta con eso, fue cómplice en el asesinato del marido de su amiga María Coteles, alegando lo siguiente: sentí pena por la desdichada mujer, así que le di la botella de veneno y le dije que la utilizara si ningún otro plan ayudaba a su matrimonio. Y hay otro asesinato que demuestra la ira de aquellas mujeres contra sus maridos machistas. Es el caso de María Scendi, que mató a su esposo y dijo al ser detenida: maté a mi marido porque él siempre quería tener el control. Era terrible la forma en que los hombres quieren todo el poder. Aunque durante 15 años Julia Facecas estuvo surtiendo de veneno a las mujeres de aquella aldea de manera impune, en el año 1929 las cosas cambiaron para las fabricantes de ángeles. Existen varias hipótesis que explicarían aquel cambio. Una de ellas, la de un estudiante de medicina que encontró niveles de arsénico muy altos en un cadáver que apareció flotando en el río. Otra, la de una asesina que fue descubierta en pleno crimen y que denunció a Julia Facecas. Pero la tesis que parece más firme es la de una carta anónima dirigida a un periódico local en la que el remitente acusaba a las mujeres de Naguiref de asesinar a sus familiares. Supongo que aquello, José Manuel, provocó el inicio de una investigación, ¿no? Pues sí, y el primer paso, el más lógico, fue la exhumación de varios cadáveres de personas que habían fallecido en circunstancias sospechosas, y se descubrió en ellos unas dosis muy altas de arsénico. Después de interrogar a las asesinas, las pistas condujeron a Julia Facecas, que fue inmediatamente detenida y trasladada al tribunal de Snolcott. Pero ella negó cualquier relación con las muertes, y podía haberse salvado de las garras de la justicia porque no había pruebas contra ella. ¿Y cómo lograron entonces descubrir, no sé, su implicación en los asesinatos? Aquello fue tendiéndole una trampa. Le pidieron disculpas por el error, la pusieron en libertad, pero eso sí, fue espiada muy de cerca. Y ella picó el anzuelo, porque fue descubierta intentando retomar su actividad delictiva. Y así es como fue detenida de nuevo. Llegados a este punto, entramos en el callejón oscuro y húmedo de nuestro detective privado, criminólogo y director de seguridad. Él es Enrique Vega. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar sobre la investigación policial sobre Julia Facecas? Pues mira, Adolfo, debemos entender que todo acontece justo después de la Primera Guerra Mundial y que los medios y los efectivos policiales escaseaban y los pocos de los que se disponían estaban al servicio de otras funciones más perentorias. Ya entre 1911 y 1921, Julia Facecas había sido detenida hasta en 10 ocasiones por practicar abortos ilegales, habiendo salido completamente libre de cargo. Facecas planifica una verdadera estructura mercantil del crimen con un afán económico desmedido.
Para ello, utiliza de las hermanas Olat como vendedoras del veneno y a su primo para emitir informes de defunción falsos que disuadían de cualquier investigación posterior. Ella fabricaba el veneno a partir de la disolución por cocción del componente arsénico de las tiras insecticidas, de venta habitual. El líquido, con alto contenido de arsénico, lo embotellaba y lo vendía en 120 pengos, moneda húngara en aquella época, y que equivalía a unos $20. Como podéis comprobar, un negocio muy nutritivo. Todo se desmonta en el momento en el que Ladislaus Szabo es detenida e interrogada por 2 intentos de asesinato fallidos. Las confesiones llevan a la figura de Fazekas, a la que detienen, trasladan a otra ciudad cercana e interrogan durante 2 días. Ella se mantiene firme en sus declaraciones de inocencia, pero mientras tanto la policía ha efectuado un registro en su casa donde encuentran, entre las tablas del suelo del ático, enorme cantidad de adhesivos insecticidas y varias cajas de botellas con la solución fabricada. Entonces la policía toma la determinación de llevarse el contenido de una botella y reemplazarlo por agua, dejándola en el mismo lugar como si nada se hubiera tocado. Sueltan a Fazekas, haciéndole creer que no habían encontrado culpabilidad y permiten que se marche a casa. Hasta 2 días estaría Fazekas aguardando en casa hasta que toma la determinación de ir avisando a cada una de sus clientas de la investigación de la policía. Los detectives del caso la siguen y toman minuciosas anotaciones de las nuevas sospechosas que, al ser investigadas, encuentran que todas ellas tienen familiares fallecidos en los últimos 10 años en extrañas circunstancias. Es entonces cuando toman la determinación de sumar a 11 cadáveres en una puesta en escena que concentraría a todo el pueblo en el cementerio. El seguimiento de las sospechosas llevó a la policía a descubrir que una de ellas había hecho consultas en una farmacia de Budapest del efecto que provocaría el arsénico en el cuerpo humano. Aprovecho para comentaros, Adolfo, que el arsénico solo necesita 0,15 gramos para producir la muerte y que una vez ingerido se asimila con rapidez. Y que se concentra en mayores cantidades residuales en el pelo y en las uñas, por lo que aún descompuestos los cadáveres se encontraría cantidades en la autopsia. Se procedió al interrogatorio de todas las sospechosas y ello determinó la exhumación de muchos cuerpos más. En las nuevas excavaciones se encontraron evidencias muy claras, ya que algunas mujeres habían aprovechado los ataúdes para desprenderse de restos de venenos en líquido y hasta de trozos de pan y pasteles con restos de arsénico. Todo ello llevó a la misma conclusión: la culpabilidad de Fazekas. Se decidió su detención y ella, al verlos llegar a su casa, se suicida con el mismo veneno que había fabricado. Como anécdota te contaré, Adolfo, que la justicia determinó, mientras duraron los juicios, no permitir ningún matrimonio en la ciudad. Querido Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Ya me escucha nuestro juez, el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. ¿Qué me puede contar sobre el envenenamiento desde el punto de vista judicial? Bueno, pues una muerte por empleo de veneno está clasificada en los delitos contra las personas. Este tipo de delitos, el elemento subjetivo es la persona víctima del mismo, siendo el bien jurídico protegido, pues la integridad de dicha persona, la vida humana y en muchos casos también la indemnidad de la misma. El dolo en este tipo de delitos está configurado por la intención de ocasionar un mal a una persona de forma consciente y voluntaria. Y hay 2 tipos esenciales, que son el homicidio y el asesinato, y conviene diferenciar. El tipo genérico del delito de homicidio pues se encuentra tipificado en el Código Penal como el que matare a otro será castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años. El delito de homicidio doloso consiste en consecuencia en una conducta por parte del que lo comete encaminada a la destrucción de la vida humana y que se presenta en la conciencia de la gente y ésta la desea o bien la acepta. El delito de asesinato pues es un homicidio agravado debido a las circunstancias que concurren en la muerte de una persona por otra y se encuentra igualmente tipificado en el Código. Dice así: será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años como regla de asesinato el que matare a otro concurriendo a alguna de las circunstancias siguientes. Primero, con alevosía. 2, por precio, recompensa o promesa. Y 3, con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Solamente vale con que venga una de las circunstancias, es asesinato. Como se puede comprobar, pues una muerte con envenenamiento no se contempla como tal delito específicamente, pero habrá que encuadrarlo como un delito de asesinato por aplicación de la alevosía,
que no es ni más ni menos que el empleo de medios, modos o formas en la ejecución del hecho que tienden a asegurar el delito sin riesgo para el autor de las acciones que procedan de la defensa o que pudiera haber hecho el sujeto pasivo un tercero. Bernardo Pinazo, juez, buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Adolfo. Muchas gracias. Cuentan las crónicas que 26 mujeres fueron llevadas a juicio. Solo 8 fueron condenadas a morir ejecutadas en la horca. El resto recibió condenas de prisión, algunas de ellas a cadena perpetua. Nuestra protagonista, Julia Facecas, ni siquiera pudo recibir un veredicto, porque, como hemos oído, se suicidó en su celda utilizando su propio veneno, arsénico. Lo llevaba escondido entre la ropa. Las 8 mujeres ahorcadas permanecieron varias horas colgando de la soga como una medida disuasoria. Esto era por si alguna otra mujer de Nagirev pensaba en volver a matar. Esta es la historia. Acabamos de conocer esta historia en la que el arsénico fue el elemento clave que usaron las asesinas para quitar la vida de sus víctimas. Hace algún tiempo hablé con el doctor José Manuel Burgos sobre los efectos del arsénico y también sobre los efectos de la estricnina en el ser humano. Ambas eran sustancias empleadas en décadas y siglos anteriores como potentes venenos. Hagamos memoria. Doctor José Manuel Burgos, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Doctor, esta noche estamos oyendo términos que nos resultan, en fin, conocidos. La estricnina nos suena, el arsénico nos suena, pero apenas conocemos detalles sobre la manera de conseguirlos y los efectos que se producen en el ser humano. Si le parece, podríamos empezar por la estricnina. ¿Qué es exactamente esta sustancia? Bueno, es un alcaloide de plantas naturales, es un producto natural. Se obtiene de determinadas plantas exóticas y es fácil de conseguir porque se encuentra habitualmente en el mercado. Es decir, en estos años, principios de 1900, pues supongo que habría boticas o, en fin, lo que hoy conocemos como farmacias. ¿Ir a pedir estricnina era normal porque resolvía problemas menores o porque se utilizaba para, no sé, animales, alguna cosa de estas? Se usaba tanto para mucho en lo que eran las fórmulas magistrales de los dermatólogos, de los profesionales médicos de aquella época, para determinado tipo de cuadros. Y el uso fundamental era en cebos, para matar ratas, y sobre todo un país muy típico que la ha usado el Reino Unido, para matar zorros. No, curioso. ¿Y el ser humano para qué utilizaba la estricnina? ¿Qué poder curativo tiene o tenía la estricnina? Tenía muy poco, determinado tipo de cuadros dermatológicos, hipersensibilidad de la piel, y se fue abandonando poco a poco porque la verdad es que surgieron productos con mejor calidad, mayor seguridad y menos efectos secundarios. Doctor, ¿hace falta una dosis muy alta o un uso muy prolongado para acabar con la vida de una persona? No, que va. Y sobre todo con la estricnina. Bueno, en medicina legal los forenses tenemos un adagio, no sé si alguno habrá oído. ¿Qué diferencia hay entre veneno, tóxico, fármaco y alimento? La dosis. Amigo. Una cosa puede ser un alimento y si vamos puede ser tóxico, puede ser medicamento y puede ser veneno. Bueno, de hecho, no sé si usted conoce, supongo que sí, las ostras dicen que tiene algún tipo de algo, que no sabría cómo definirlo, que las primeras ostras que uno come en su vida suelen sentar mal, no porque la ostra esté mal, sino porque tiene un componente que hasta que el organismo no se adapta a él, parece que nos sientan mal. Oye, una pregunta, si a alguien se le proporciona una cantidad, excesiva de estricnina, ¿qué efectos se producen en el organismo? La estricnina hace como un cuadro tetánico, es decir, un cuadro de convulsiones generalizadas. Primero empieza por ansiedad, inquietud, el individuo empieza a tener un poco de dificultad respiratoria. Luego viene una cosa que es muy típica de ella, que es la hipersensibilidad exagerada a los estímulos, al ruido, al sonido, y entonces empieza con crisis convulsiva y con contracciones musculares, generalizada a todo el organismo, y al final pues suele fallecer evidentemente por contractura de la musculatura respiratoria, suele morir por insuficiencia respiratoria. O sea, se contraen los músculos al punto que no se puede respirar. No, lo que pasa es que una muerte dura, porque el individuo es consciente.
Madre mía. Déjeme que cambiemos de sustancia, el arsénico. Bueno. Este nos resulta muy familiar, ha sido muy Bueno. cinematográfico, ¿verdad? Es un veneno clásico. ¿Cómo se puede definir el arsénico? Como diríamos, el pop de los venenos. Era el veneno oficial de Roma. Veneno oficial. ¿Ha tenido en algún momento alguna naturaleza curativa? Es decir, ¿servía para resolver alguna patología? Sí, el arsénico se ha usado mucho. Se ha usado mucho en fines medicamentosos, en cremas depilatorias. Las virgueras de nuestras catedrales, muchas de ellas tienen arsénico en su composición. Ha sido de los minerales más usados y de los que se sigue usando, evidentemente. Y volvemos a esta frase de ustedes los médicos forenses que depende de la dosis, ¿no? De la dosis. De la dosis. El arsénico es el dios de los venenos, se lo he dicho. Desde curar, en la agua que bebemos nosotros tenemos, si miramos un envase, tiene arsénico. Pero evidentemente, en unas concentraciones despreciables. Claro. ¿Es fácil conseguir arsénico todavía hoy? Sí. Sí, porque su uso está muy variado, como le he dicho, en ámbito industrial, de cremas, depilaciones, en papeles matamoscas. Bueno, cada vez que encendemos un cigarrillo, es uno de los tóxicos de los cigarrillos. Coño. Oiga, ¿y el arsénico es más peligroso que la estricnina? Sí, porque pasa más desapercibido. El arsénico tiene las características del mejor veneno. Las características del veneno es que con poca cantidad es muy tóxico. Es fácil de conseguir. En cualquier droguería inclusive se puede encontrar. No tiene ni olor, ni color, ni sabor. Si lo ponemos en un recipiente, a primera vista, que es el problema que se han dado muchos niños en intoxicaciones, tiene un aspecto semejante a la harina, al azúcar. Y después, la intoxicación es como si tuviéramos un cuadro diarreico agudo, una gastroenteritis. Supongo que si la dosis es muy alta te puede conducir a la muerte, ¿no? Sí, el arsénico mata. 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 ¿Y cuáles son los efectos? Como la muerte, me decía antes que en el caso de la estricnina al final es la tensión muscular la que te impide respirar. En el caso del arsénico, ¿cuál sería? Un fallo multiorgánico. El arsénico va destrozando poco a poco todos los aparatos y sistemas del organismo. Empieza por un cuadro diarreico, con lo cual te vas deshidratando y perdiendo iones y electrolitos, al mismo tiempo va afectando al hígado, hace una afectación neurológica, cardíaca, dando arritmias cardíacas, da un cuadro de encefalopatía, acaba con alteración hepática otra vez, fallo renal y fallecimiento del individuo. Oye, en la práctica profesional de un médico forense todavía se encuentran restos de estricnina en el cuerpo de alguien o de arsénico. No, la verdad es que no. Y los laboratorios están tremendamente preparados, lo hacen de rutinario, ¿eh? El laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología lo hace de rutina. Y no, por suerte no. No hace mucho tiempo, creo no equivocarme, el caso de Melilla, de la madre con la familia. Eso es, la señora esta de Melilla mataba con venenos, ¿verdad? Mataba con arsénico. Con arsénico. ¿Usted está contento con su profesión? Sí. ¿Sí? ¿Es usted feliz? Intento hacerlo todos los días. Ya. Mi profesión diríamos que es de las que llaman de las disciplinas sociales de la medicina. Intentamos asesorar a los jueces. ¿Usted sigue haciendo autopsias y estas cosas? Sí. ¿Y Estoy más especializado en temas de drogas, tóxicos y demás, pero sí tengo que hacer autopsia porque me toca, es mi obligación. Y si por razones de horario le pillan mitad al desayuno, usted desayuna con normalidad. Procuro desayunar antes o después. Ya. La autopsia nosotros tenemos un horario para hacerla. Ya que hay hombres y mujeres guapos en el mundo, pero por dentro somos un poco regulares, ¿no? Por dentro a lo mejor, no sé si es hora de soltar una pequeña ordinariedad. Atrévase. No sé si me lo permiten. Atrévase. Si ya está alguna matanza de un cerdo usted, el orden de los órganos y el olor es el mismo. Nos diferenciamos poco. ¿Usted está enamorado? Sí. Yo creo que es el motor de la vida, ¿no? Y cuando mira a su pareja o mira a una mujer, la mira solo por fuera, no se la imagina por dentro, ¿no? No, a nadie, pero es que no miro a nadie de los que... Los forenses aprendemos a extraernos el trabajo que tenemos entre las manos muchas veces, sobre todo en los cadáveres. Si no, sería imposible vivir.
afortunadamente están ahí, existen, y esta actividad profesional existe. ¿Cuánto ha avanzado la medicina a partir de la medicina forense, además? Hombre, por suerte, y lo que pretendemos es que se nos siga ayudando un poco para que siga avanzando. Doctor, un placer tenerle. Gracias por contestar a todas las preguntas y aclararnos un poquito más sobre la estricnina y el arsénico. Y ojo con lo que usted bebe y con quién lo bebe, ¿eh? Exacto. Gracias y buenas noches. Igualmente, buenas noches. Seguimos hablando de mujeres asesinas. En este caso de una mujer diabólica, que aunque mató solo a una persona, los médicos forenses describieron esta historia como el caso de abuso físico más terrible del estado de Indiana, en Estados Unidos. José Manuel, estamos hablando de una señora Gertrude Banisteuchi. Gertrude nació en Indianápolis el 19 de septiembre de 1929 y tuvo una vida un poco convulsa. Primero porque en su entorno familiar siempre sufrió penalidades, tanto económicas como a nivel emocional, y segundo porque su padre murió cuando ella tenía apenas 11 años y dejó a la familia completamente desamparada. Y tercero, porque queriendo huir de esa miseria, se casó varias veces por conveniencia y aquello provocó que cada uno de esos matrimonios se rompieran, todo ello después de varios embarazos. Y cuentan que ese modo de vida dejó muchas huellas físicas en esta mujer, ¿no? Pues sí, para el año de su crimen, 1965, ella tenía solamente 37 años, pero parecía una persona de casi el doble de edad. Se había aficionado al alcohol, fumaba sin parar, tenía graves problemas de asma y económicamente no estaba mucho mejor porque sus únicos ingresos eran los que procedían de los padres de sus hijos. Aparte de eso, intentaba sacar un dinero extra planchando ropa a personas del entorno. Llevas un traje precioso, Hope. Oh, gracias, Gertrude. Me encuentro mejor con el nuevo medicamento y si alguien necesita que le planchen la ropa, yo podría hacerlo. Descuida. Gracias. Fue en el verano de 1965 cuando sucede algo que sería el origen del espantoso crimen que haría popular a Gertrude. Cuéntame, ¿qué ocurrió en el entorno de esta mujer? Había un matrimonio formado por Lester y Betty Likens que tenían 2 hijas. Estas niñas conocían de vista a los hijos de Gertrude porque habían coincidido en el barrio. Por eso, cuando a Lester y Likens les salió un trabajo temporal en un circo en Florida, propusieron a Gertrude que sus 2 hijas se quedaran a su cargo, viviendo en su casa, a cambio de $20 semanales. Como es lógico, Gertrude aceptó porque necesitaba dinero. Aquí tiene $20 y el próximo pago será el jueves. Me hará falta. ¿Y lo tendrá? Johnny, lleva la caja. Muchas gracias, cielo. No quiero que te vayas. La gira terminará a finales de septiembre. Son más de 2 meses. Y os prometo que entonces volveré a buscaros. Bien, adiós, Jenny. Cariño, portaos bien. Bueno. Tranquila. Vamos. Sí. Adiós. Adiós, niñas. Las 2 chiquillas eran Silvia, de 16 años, y Jenny, de 15. Los primeros días no ocurrió nada destacable. Ambas parecían llevarse bien con los hijos de Gertrude e incluso ayudaban en las tareas del hogar dentro de aquella vivienda ubicada en el 3811 de East Nueva York, en Indianápolis. La desgracia llegó una semana después. Gertrude esperaba el cheque que prometieron enviar los padres de las 2 jóvenes. Pero ese cheque se retrasó. El cheque de vuestro padre no ha llegado. Se habrá retrasado. Mi madre no dejará que lo olvide. ¿Sabéis qué creo? Que os he cuidado durante 2 semanas por nada. Creo que vuestros padres os han abandonado. Ellos no harían eso. Cierra la boca. Aquello provocó un brote de ira en la mujer, que se encaró contra Silvia y Jenny diciéndoles: bien, perras, he cuidado de ustedes durante una semana por nada. En ese mismo momento las bajó a la fuerza al sótano y las azotó con un cinturón. Por suerte el cheque llegó un par de días después. El retraso fue un error del cartero.
José Manuel, ¿qué pasó después de aquella agresión? Bueno, como llegó el cheque, Gertrude se tranquilizó, pero solamente un poco, porque a partir de entonces fue incubando un odio tremendo hacia las dos hermanas y especialmente hacia Silvia. Cada vez que sentía que la chica estaba haciendo algo que ella consideraba que estaba mal, le pegaba con una paleta de madera, pero le pegaba tan intensamente que a veces sufría un ataque de asma y tenía que pedir a su hija Paula que siguiera ella pegándole. Y Paula se sentía tan importante al recibir un encargo de ese tipo que, bueno, se afanaba por pegar lo más fuertemente posible. Pide disculpas a Paula. Pero, Gertie, yo no... Quiero que te disculpes. ¿Qué ha hecho, mamá? Ha ido contando mentiras sobre tu hermana. Lo siento. Paula, tienes derecho a vengarte. ¿Qué quieres hacer? Quiero que la castigues, mamá. Tienes que aprender a luchar por ti misma. He dicho Johnny, que... cógele los brazos. He dicho que lo sentía. Eso me da igual. Vamos, se lo merece. Las dos chiquillas no denunciaron esa situación a las autoridades o a sus padres. Pues no, y realmente podían haberlo hecho porque al principio no estaban encerradas. A veces salían a la calle a pasear, estaban completamente solas, pero eran muy inocentes, no se atrevían a dar la voz de alarma. Pero el odio de Gertrude hacia Silvia siguió creciendo y, por ejemplo, a la hora de comer, a ella no le ponía nada y obligaba a ver cómo los demás comían. ¿Y continuaron los maltratos físicos hacia esta joven? Sí, y no solamente por parte de aquella familia tan siniestra. Gertrude conocía a algunos adolescentes del barrio que tenían fama de gamberros y a veces los invitaba a casa para que ellos se burlaran de las muchachas o que incluso las agredieran. Uno de aquellos adolescentes era Coy Hobart, de 15 años. Él era experto en judo y de vez en cuando, estando en el sótano de la casa, cogía a Silvia a peso y la lanzaba por los aires, provocando que cayera fuertemente al suelo. Y todo ello ante la mirada de satisfacción de Gertrude. La situación se fue recrudeciendo especialmente para Silvia. Una tarde, Paula, la hija de Gertrude, le dijo a su madre que Silvia la había mirado mal. Ella, sin comprobarlo, comenzó a quemar a Silvia con un cigarrillo encendido en varias partes de su cuerpo. ¡Lo siento! Luego decidió que la joven no merecía dormir en una cama, así que la empujó escaleras abajo hacia el sótano, donde cayó fuertemente magullada. A partir de ese momento, Silvia fue confinada a aquella especie de zulo, donde fue alimentada solo con agua y galletas, lo que le provocó una fuerte desnutrición. ¿Cuándo dejará que Silvia salga del sótano? Cuando haya aprendido la lección. Mamá. Necesita el castigo, Paula. Sí, mamá. Si alguien pregunta, Silvia está en un reformatorio. Esta situación fue a peor, ¿o ahí quedaron las cosas? No, fue muy a peor. Gertrude siguió dejando a Silvia en manos de los adolescentes del barrio, que a veces la metían en una bañera con agua hirviendo, provocándole quemaduras, y cuando terminaba el baño, baños que a veces provocaban su desvanecimiento, era sacada de la bañera arrastrada por el pelo. Las heridas causadas por el agua caliente o por los golpes eran cubiertas con sal para que sufrieran un escozor insoportable. José Manuel, ¿es cierto que las visitas de adolescentes al sótano se convirtieron en una rutina? Sí, iba muy a menudo, alentado siempre por Gertrude. Ya para entonces Silvia no llevaba ropa porque la mujer se la había arrancado, así que vivía desnuda, pasando frío por las noches y sin apenas comer ni beber. Y los adolescentes que la visitaban la golpeaban con saña, la quemaban con cigarrillos, le pegaban patadas cuando estaba en el suelo o incluso le mordían. Y es espantoso saber que aquellos adolescentes llevaban a sus novias para que contemplaran la escena y todos vivían aquella situación pues casi como si fuera un espectáculo. Ha sido mala. Está sucia. Johnny. No te preocupes, está acostumbrada. Mirad. ¿Qué? La quemas como si nada. Sí, hazlo tú. No quiero. ¿Eres una gallina? No pasa nada.
Antes hemos mencionado a Paula, la hija de Gertrude, pero ¿los otros hijos de la mujer también participaban en este maltrato continuado? Sí, casi todos participaron de alguna manera, aunque algunos lo hacían solamente como observadores. A uno de los hijos pequeños de Gertrude, John, que estamos hablando de que tenía solamente 10 años, también le gustaba darle puñetazos en la cara o en el abdomen a Silvia. O si veía a la muchacha tumbada en el suelo, la pisaba. Y es horrible, pero los agresores pasaban tardes enteras torturando a la chica. Ya estaba cerca el final, aunque aún Silvia pasaría por nuevos tormentos. La estrangularon en varias ocasiones durante tanto tiempo que sufrió desvanecimientos. Le grabaron en el abdomen con un alambre al rojo vivo. Le golpearon en la cabeza con el palo de una escoba, quedando inconsciente por unos minutos. Que esté muy caliente. No, lo siento. Mentirosa. Lo siento. Por favor. Tú has marcado a mi hija. Y ahora yo te marcaré a ti. El 26 de octubre de 1965, Gertrude, viendo a Silvia tan magullada y murmurando incoherencias, decidió traer la manguera del jardín y empapar a la joven. Aquello causó las risas de todos los que estaban presentes. Pero al terminar el baño, Silvia no volvió a moverse. Había fallecido. ¡Que alguien haga algo! ¡Lo respira! ¡Cállate, Stephanie! ¡Miente! Está ahí, en el suelo. ¡Oh, Dios mío! Ricky, haz algo. Cuidado. Toma prueba con este. Silvia, despierta. ¡Despierta, Silvia! Se pondrá bien, está fingiendo. Por favor, respira. Está fría. Estábamos evidentemente ante un crimen. José Manuel, ¿cuándo se descubrió este crimen? Curiosamente fue el mismo día y fue porque uno de los adolescentes que estaban allí presentes cometió el error de llamar a la policía pensando que los agentes sabrían cómo reanimar a Silvia. Pero cuando la policía acudió con un médico, el doctor determinó que la chica había sido cruelmente torturada. Es curioso cómo, durante el juicio, todos los niños y adolescentes confesaron su parte de culpa en la muerte de la muchacha, pero Gertrude hizo todo lo contrario, intentar buscar algún resquicio para parecer inocente y culpar a los demás. ¿Humilló a esa niña de algún modo? ¿Dejó alguna marca en su cuerpo? No, señor. ¿Sabe qué causó esas heridas? No, señor. Está diciendo que no sabe quién lo hizo. No. ¿Ha oído el testimonio de Jenny? Sí, señor. ¿Ha oído a varios de sus hijos declarar que antes de morir Silvia, usted empezó a marcar su cuerpo? Sí, lo he oído. ¿Han mentido todos? Así es. Es usted la que miente, ¿no? No, señor. Además de esta recreación del juicio, ¿qué declaró ante el tribunal esta loca, esta tal Gertrude? Pues dijo que ella no sabía nada de lo que había ocurrido en el sótano en las últimas semanas, pero por supuesto aquello no sirvió de nada porque el resto de testigos, indignados ante aquellas palabras, manifestaron que Gertrude había sido la instigadora de la tortura que todos habían practicado a Silvia. Hacemos parada. Queremos conocer, queremos explorar, queremos bucear en la mente de nuestra protagonista de hoy. Y para ello paramos en el gabinete de psicología de Ángela Wall. Querida doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos puede contar sobre el perfil psicológico de nuestra protagonista? Pues veréis, Gertrude poseía una personalidad de alto contenido psicopático. Dentro de la misma podemos remarcar dos grandes bloques disfuncionales, bien el afectivo y bien el conductual. Afectivamente, esta mujer ha sufrido de forma importante en su vida, presenciando la muerte de su padre a los 11 años y sufriendo abusos de sus parejas sentimentales con consecuentes embarazos y después tener que estar a cargo de la prole. Siempre me gusta comentar que existe tanto un componente genético como uno ambiental a la hora de forjar esta manera de percibir y de reaccionar ante el mundo. Y este caso evidentemente no es una excepción. Es probable que la mala vida haya creado en esta mujer un monstruo narcisista y sádico,
insensible y emocionalmente estéril, que no solo se muestra impasible ante el dolor ajeno, que es una característica típica del psicópata, sino que además desea y disfruta con producir sufrimiento en los demás. Es lo que llamamos nosotros el componente sádico. Silvia aparece casualmente en la vida de Gertrude y ésta se siente celosa por la belleza y la juventud de la niña. Siente que la situación no es justa para ella y decide cambiar las tornas pues de la manera más humillante y depravada posible, ya que esa es la manera más justa de hacerlo, la que se merece por hacerla sentir de menos, o al menos así lo vive ella. Así favorece todos los acontecimientos terribles que la pobre adolescente tiene que sufrir, pasando por ejercer gran violencia explícita y psicológica, privación de alimentos, de ropa para el mantenimiento de la temperatura y humillaciones de todo tipo. También manipula a sus hijos y vecinos que se suman a las vejaciones y a las agresiones. Vemos que estos chicos son todos muy jóvenes, fácilmente manejables y con poco criterio para crear una opción contraria, ¿de acuerdo? Una opinión. Todos ellos declararon en el juicio que no sabían por qué no habían hecho nada para parar esta situación, aunque yo me atrevería a decir que hubo parte de contagio, ¿no?, en la actitud de Gertrude, en el sentido más lúdico y responsable, por parte de los inmaduros adolescentes. Y también hubo parte de miedo a las represalias, me gustaría a mí añadir. Alguien capaz de hacer estas cosas a un ser humano es digno de obediencia por el temor de sufrir pues la misma suerte. Estas actitudes pueden generar comportamientos colectivos a nivel de masa social por el temor a verse perjudicados por alguien con poder ejecutivo. Vemos también que como buena psicópata, al llegar al juicio, es la única que intenta despojarse de sus culpas y hacer creer al jurado que nada tenía que ver con todo aquello, tratando de que la ley cayera con todo su peso en los niños, incluso en sus hijos. Este tipo de comportamiento es muy común en este tipo de personas, ya que al no tener empatía, pues no se ponen en lugar de los demás, son manipuladores y solo buscan el propio beneficio, sin importar las consecuencias que ello implique en los demás, ni siquiera en las personas con las que se vinculan emocionalmente. En fin, podemos decir que Gertrude representa la víctima que se convierte en verdugo, que para sobrevivir de su propio infierno erradica de su ser las emociones y pasa a la acción como el animal más cruel y dominante, que salva su vida pero no su alma. Querida doctora, gracias y buenas noches. Buenas noches. José Manuel, ¿qué condenas se impusieron a los culpables de la muerte de Sylvia Likens? En el caso de Paula, la hija de Gertrude, ella fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y recibió una condena de cadena perpetua, aunque curiosamente 7 años después obtuvo libertad condicional. 2 de los adolescentes, Coy Hubbard y Richard Hobbs, fueron declarados culpables de homicidio impremeditado y recibieron una condena de 21 años en la prisión del reformatorio del estado de Indiana. Incluso el hijo de 10 años de Gertrude, John, recibió una condena de 21 años de prisión, pero al final todos terminaron disfrutando pronto de libertad condicional. Gertrude Banishzeuki. Ella fue declarada culpable de asesinato en primer grado y fue condenada a cadena perpetua. Fue encarcelada en la prisión de mujeres de Indiana, aunque después de 21 años entre rejas, recibió la libertad condicional. Era el 4 de diciembre de 1985. Gertrude falleció 5 años después en el estado de Iowa, pero su figura sirvió de telón de fondo para las películas El encierro y La chica de al lado. La casa donde se produjo la tortura y el asesinato fue demolida en el año 2000 y en aquel lugar fue erigido un monumento en memoria de Sylvia Likens. Querido José Manuel Frías, la semana que viene nos encontramos y abriremos de nuevo
otro expediente en la Crónica Negra. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.